Bien, continuamos con nuestra penúltima entrevista en este proceso de selección de la persona que encabezará la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y toca el turno a la licenciada Teresa Columba Ulloa Ciaurris. Ella es originaria aquí de la Ciudad de México, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Relaciones Humanas en la Escuela Activa y Pedagógica por el Instituto Nacional de Pedagogía, cuenta con un máster en Ciencias de la Educación por el London School of Education y con diplomados sobre Derecho Internacional Humanitario y Género y Derechos por la Sorbona de París. Se ha desempeñado profesionalmente como directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, directora general de Servicios y asesora de género de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la segunda legislatura, coordinadora general de la Asociación Defensoras Populares AC, directora de Proyectos Sociales para las Mujeres y la Infancia en la Dirección General de Equidad y Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social en el Distrito Federal, entre otras encomiendas en el sector público y social. Se destaca por su autoría de libros, publicaciones, ponencias y compilaciones sobre modelos de capacitación, protección y asistencia, protocolos de atención y modelos de prevención de trata de personas, así como panelista en la Organización de Estados Americanos y consultora en otros organismos multilaterales y regionales sobre seguridad multidimensional, crimen organizado y derechos de las mujeres. Maestra Tere, bienvenida. Y la primera pregunta, como a todos, ¿cuáles son sus motivaciones para participar en este proceso? Bueno, primero, pues yo agradezco la postulación del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y de los grupos de víctimas que apoyaron esta postulación. Para mí, defender y estar del lado de las víctimas es un proyecto de vida. Ya este año cumplo 50 años de estar en la lucha social de este país. En el 68 me tocó cargar las cubetas para las pintas. Entonces, de una u otra manera, eso me hizo trabajar a favor de siempre los y las más vulnerables y desprotegidas y en contra de todas las injusticias. Y he dado acompañamiento a casos muy paradigmáticos, muy difíciles dentro de la CEA. Y he visto que había que retomar los elementos básicos de la ley, que yo sé que se hizo con una muy noble intención de pagar una deuda histórica que se tiene en este país con las víctimas, tanto individuales como colectivas. Entonces, si puedo aportar algo de toda mi experiencia en mejorar esta institución, para que realmente se constituya en un instrumento ágil, humano, cercano, eficiente, eficaz, que actúe con la debida diligencia para las víctimas y por las víctimas, pues eso fue lo que me motivó a seguir el proceso. En su propuesta de trabajo, usted destaca de manera muy importante, como uno de sus principales puntos, la necesidad de realizar una limpieza profunda en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿A qué se refiere con esa limpieza profunda? Yo creo que hay que erradicar una serie de prácticas que le han hecho mucho daño a la institución. Y más adelante estoy planteando un modelo de selección y reclutamiento de personal que se basa en uno que habíamos elaborado con la Facultad de Psicología de la UNAM cuando se instalaron, porque me tocó a mí, las 16 UAVIs en el Distrito Federal, en el entonces Distrito Federal. Y yo creo que hay que evaluar que hay gente muy valiosa, pero también hay que dar incentivos, hay que cuidarlos. Y los que no, porque lamentablemente hay gente que no llegó por vocación a la CA, sino por otras motivaciones,
pues esa gente, ni modo, se tendrá que ir. Pero creo que lo más importante es tener gente, cuidar a la gente que va a cuidar a las víctimas. Ligado con este tema y retomando las preguntas enviadas por los colectivos y organizaciones de la sociedad civil, retomo las siguientes. ¿Cómo se asegurará la no revictimización de las víctimas directas e indirectas que son atendidas por la SEAP? ¿Cómo van a transparentar los procesos de atención y los procesos de selección y evaluación del personal? Sí, bueno, yo creo que la transparencia y la rendición de cuentas tiene que ser una línea que va a correr transversal y que puede llevarnos a abrir la información en la página web de la institución, a hacer reuniones, no reuniones. Yo sí estoy planteando una asamblea de víctimas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil para que participen en todo el proceso de limpieza, que todos agarremos la escobita y el trapeador para que la SEAP se convierta en eso que anhelamos. Porque yo me siento un poco de este lado en el sentido de que he sufrido junto con mis víctimas todo lo que han pasado para poder lograr recibir atención. Hay víctimas que ni siquiera hasta ahorita han recibido la atención médica que necesitan, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que limpiar, que mejorar, que hacer catálogos, flujogramas y mantener un control a través del expediente único victimal, tanto del RENAVI como de todas y cada una de las atenciones que se le den. Y atender mucho y poner mucho cuidado en las quejas de las víctimas, porque creo que esa parte es fundamental para saber qué rumbo estamos llevando. Con este tema vinculado con limpieza profunda, retomo una de las preguntas de los colectivos y de las organizaciones. Y dice, tomando en cuenta que la SEAP tiene decenas de quejas en su contra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y denuncias sobre abuso de autoridad, abuso o acoso sexual, conflicto de interés, incumplimiento, entre otras, de ser seleccionada, mencione 3 propuestas para asegurar transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Bueno, primero y antes que nada, yo creo que antes de tomar posesión, yo pediría una auditoría, pero financiera, pero también funcional, para podernos dar cuenta de todo el rezago, de todas las barbaridades que se han cometido contra las víctimas. Y a partir de ahí, poner especial atención en resolver esos cuellos de botella que están provocando la desatención y también la corrupción, porque me parece que ha faltado supervisión. Y al faltar transparencia, se propicia a que haya corrupción y malos manejos. Entonces, todo que tiene que ser transparente, obviamente, protegiendo la identidad de las víctimas, como lo establece el artículo 20 constitucional, fracción quinta, pero en la página web rendir informes trimestrales, asambleas donde se rinda información cada 6 meses, y llamarlos a los expertos y las expertas, académicos y académicas, colectivos de víctimas y también a las organizaciones de la sociedad civil a un proceso para pulir la SEAP que todos queremos, ¿no? Laura Karina Barrera pregunta, ¿cómo se asegurará que la comisión tenga abogados más competentes que persigan lo justo para nosotros como víctimas? El pago y los honorarios con los que cuenta el personal de la Asesoría Jurídica Federal no permiten contratar gente con mayor experiencia y mayor calidad. Yo lo que estoy planteando es que es necesario adelgazar a lo mínimo la nómina de altos mandos para poder con esos ahorros
contratar más personal de ese que opera, que está junto a la víctima, y mejorar sobre todo la atención de la Asesoría Jurídica Federal. También tener coordinaciones de especialización, uno de derecho familiar, civil y laboral, por ejemplo, otro de penal, pero que tenga especialización en delincuencia organizada, desaparición de personas, trata, delitos sexuales, secuestro, los delitos más graves, ¿no? Y otra que nos llevara al tema de derechos humanos y amparos, porque tenemos en muchas ocasiones para proteger a las víctimas que utilizar los recursos que nos da la ley y impulsar el servicio civil de carrera a favor de los abogados, ¿no? Y también generar protocolos para cuidarlos. ¿Por qué? Porque con el nuevo sistema penal están en el mismo salón, inclusive separados por este espacio, los perpetradores y la víctima con su asesor jurídico. Y es muy fácil de identificarlos. A veces salen muy noche de las audiencias y no hay protocolos de seguridad para ellos. Queremos que sean mejores, pues también démosles estímulos, no simplemente exijamos o critiquemos, sino también, y además creo que se tiene que echar a andar un programa muy fuerte de especialización y capacitación, porque si no podemos contratar abogados de más alto rango, por lo menos especializar a los nuestros. Y mientras se cuenta con esos abogados especializados que se necesitan, la ley sí establece la posibilidad de contratar abogados privados, pero creo que tiene que haber reglas claras, aranceles claros. Quien se contrate va a tener que tomar cursos en la CEAF para tener la misma orientación que el personal de la CEAF a favor de las víctimas, en lo que logramos nivelar la otra parte, porque pues por más que uno quisiera, las cosas no transitan, no se transforman de la noche a la mañana. En el país tenemos, pues lamentablemente, muchos agravios contra comunidades completas, lo cual requiere modelos de reparación. ¿Cómo implementar un modelo de reparación, por ejemplo, en el caso de San Fernando, en Tamaulipas? Bueno, primero yo creo que hay que hacer un análisis de contexto profundo. Hay que tomar en consideración lo que establece la propia Ley General de Víctimas y los estándares internacionales, por lo menos los que nos ha fijado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos similares. Y de esa manera, con el análisis de contexto, con reuniones con las víctimas, con la propia comunidad cercanas a San Fernando, buscar una alternativa que pueda resarcir la dignidad de esas personas, ¿no? La dignidad, y bueno, si se puede ir más allá, pues vayamos más allá, pero creo que ahí tiene que haber memoria. Una última pregunta, penúltimas, porque ya llegaron otras aquí de las redes, y estamos desahogando absolutamente todas las que están llegando por las redes. Mayro dice, ¿de qué manera evitaría que pseudoactivistas utilicen a las víctimas para beneficiarse personalmente de los recursos económicos, enriquecerse de esa manera? Bueno, pseudoactivistas y algunos abogados. Bien, sí. Sí creo que el trámite debe ser personalísimo, el registro tiene que ser personal. Yo aquí he escuchado que tienen que probar que son víctimas. No. En la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la ley dice que aun que no hayan denunciado, que aun que no se haya obsequiado la orden de aprehensión o no exista sentencia, son víctimas y tienen derechos. Y siendo la institución que fue diseñada, creada, concebida para proteger los derechos de las víctimas, no vamos a ser nosotros el juez que les va a exigir que nos acrediten su calidad de víctima. Entonces, yo sí creo que ahí tendríamos que buscarle
una salida completamente apropiada que no permitiera que siguiera habiendo estas conductas. Celia Súa pregunta, ¿cuál sería su estrategia para implementar medidas que procuren la prevención victimal en la SEAP? Bueno, necesitamos ahí modelos de contención, supervisión hasta clínica y jurídica y de todo tipo, porque inclusive quien atiende reiteradamente a víctimas, sobre todo de delitos muy violentos, va adquiriendo el síndrome de burnout o el síndrome vicario. Y hay que estarles dando los servicios de contención. Inclusive los teóricos de la victimología dicen que esa gente necesita mínimo 3 meses corridos de descanso para poner distancia a los hechos con los que está manejando todos los días. Yo sé que eso no se puede hacer, pero sí creo que tendrían que tener determinados estímulos y este acompañamiento psicológico para que desahoguen y no vayan y se desquiten con las propias víctimas. Y otra cosa que es muy importante, o sea, no etiquetar a las víctimas como aquellas personas que están viviendo de la SEAP. Yo creo que se han dado casos, pero son los menos. Y nadie quisiera estar en el lugar de una víctima. Yo digo que para tener una buena institución hay que ponerse cada uno 5 minutos en los zapatos de la persona que estamos atendiendo. Nunca prometer lo que no podemos cumplir, ¿no? Y total respeto a la historia, porque cada quien trae su ira, su rabia, su dolor, su impotencia, y eso también tenemos que entenderlo, ¿no? Pero para que tengamos ese trato empático, amable, resiliente, pues necesitan apoyos. 2 últimas preguntas, estamos sobre el tiempo, pero no queremos dejar de desahogarles. Laura Karina Barrera Salcido pregunta, ¿cómo atendería de urgencia a una víctima que llega en shock tras haber vivido el hecho delictivo? Bueno, hay un modelo que se debería implementar de atención psicosocial en el periodo del shock y luego en el periodo de crisis y luego en el periodo postraumático. Entonces, tenemos que ir desarrollando los manuales, los modelos, los flujogramas, porque también yo estoy planteando que la primera entrevista sea por un grupo interdisciplinario, un abogado o abogada, un trabajador o trabajadora social, psicología y medicina, un médico. Y que esa misma, que ya quitemos a los acompañantes integrales, sino más bien que se constituyan estas cédulas o células que le van a dar acompañamiento a las víctimas durante todo el proceso. Y ahí yo creo que el trabajo de las trabajadoras sociales cobra mucha relevancia porque serán las encargadas de todo la tramitología, porque hemos llegado a un punto que toda la reglamentación interna que se ha hecho impide el ejercicio de los derechos que consagra la ley a favor de las víctimas. Malú García Andrade le pregunta, los reembolsos para los diferentes apoyos para las víctimas pueden tardar hasta 6 meses. ¿Qué acciones se pueden hacer para agilizar este proceso y que no sea tan largo y burocrático? Pues es una cuestión de voluntades y es una cuestión también del trabajo del CIE, porque cuando le piden opinión se puede tardar años. Yo misma lo he vivido, ¿no? Con las víctimas, no yo personalmente. Yo lo que creo es que hay que agilizar todos los procedimientos. Yo estaría soñando con tener una SEAP ágil, humana, cercana, que resuelva todos esos cuellos de botella que impiden que se les resuelva su sobrevivencia a quien necesita la ayuda.
Pues licenciada Teresa Ulloa, le agradecemos muchísimo su participación en la decisión de haberse Le incorporado a quería este proceso. perdón. Sí, sí, por favor. Y a mí no me preguntó qué sello yo le iba a... Pues ya me lo dijo que iba a hacer limpieza profunda, pero si quiere decírmelo, con muchísimo gusto. Yo quisiera construir una institución de puertas abiertas, porque de pronto un día las víctimas y sus asesores no pudimos entrar más al edificio, nos cerraron la puerta, ¿no? Yo quisiera una política de puertas abiertas, aunque estén los centros de atención integral, pero que nadie le niegue 5 minutos o 10 minutos o un día si es necesario a una víctima, porque también hay que escucharlas. Es parte de su proceso de asimilación del hecho victimizante, de su elaboración de su duelo. Y también quisiera, ese es mi sueño, es mi utopía, que todas las víctimas tuvieran la posibilidad de reconstruir sus vidas sin dejar a nadie afuera y sin dejar a nadie atrás. Y que en esa medida los volvamos soldados en la construcción de la paz para nuestro México y para la cuarta transformación. Pues muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo y abrimos este receso para pasar a la última de las entrevistas de los 22 participantes. Gracias. Muy bien.